Buenos días, hermanos y amigos, ¿cómo amanecieron ustedes? Qué bueno volver a saludarnos por aquí, por este espacio. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy celebramos nuestro culto dominical en vivo. También hacia las casas de ustedes, que el Señor nos dé y les dé un buen tiempo. Celebramos hoy nuestro tradicional domingo de resurrección de esta manera. Ojalá y la resurrección del Señor traiga mucha esperanza y mucha vida a nuestra vida en este día. No quiero seguir hablando sin recordar por lo menos al médico que falleció ayer en Bogotá, al médico Carlos Nieto, y pedirles a ustedes que sigamos elevando oraciones por su familia, por sus niñas y por todos aquellos que están allí en primera línea de batalla, para que el Señor les guarde, pero también para que de otra manera se tomen todos los correctivos necesarios para guardar sus vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a iniciar con una palabra de oración entonces, luego mi esposa lee un texto, luego cantamos aquí con María José y finalmente tenemos esta mañana una reflexión sobre lo que es la Pascua y la resurrección. Entonces, yo sé que ustedes están cómodos en casa, así que iniciamos. Padre, gracias por este momento, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada niño, por cada adolescente, por cada adulto que se conecta a esta hora, que sigue a esta hora, este tiempo. Pedimos que nos des un buen tiempo, Señor, de oración, de canciones, pero de reflexión de tu palabra y mirar cómo la palabra tuya sigue iluminando estos tiempos tan complejos y tan difíciles, Señor. Oramos por la familia del médico Carlos Nieto, que falleció ayer, un héroe, una vida por muchas vidas. Oramos para que traiga fuerza a esos niños que aún no entienden tal vez lo que está pasando. Oramos para que traiga fuerza a esa familia y oramos por todos aquellos médicos, enfermeras, epidemiólogos, bacteriólogos, etcétera, que están en la primera línea de batalla, poniéndole el pecho a la brisa, en la boca del lobo, en el ojo del huracán, y que tú hagas a los gobiernos departamentales, municipales y al gobierno nacional consciente de esta realidad de modo que los puedan preparar para todo esto y para estar allí en primera línea de batalla. Padre, danos un buen tiempo esta mañana. Sigue trayendo sanidad al mundo, Señor. Sigue trayendo sanidad a este país y sigue haciéndonos a nosotros totalmente honestos con nuestras situaciones, sinceros con esta situación, pero también sabios para con esta situación. Como decía el salmista en Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos a ellos sabiduría. Enséñanos a vivir bien. Así lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a tener una lectura entonces de la Biblia esta mañana. Buenos días, hermanos y amigos. Muchas bendiciones. Vamos a ubicarnos en el Salmo 90, versículo 1 y 2. Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Amén. Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo y está presente, mi Dios es real.
está vivo. La resurrección no fue solo algo que le pasó a Jesús ayer y algo que nos pasará a nosotros mañana, sino algo que puede pasar hoy también. Hoy podemos revivir, hoy podemos resucitar, hoy podemos salir de la tumba del resentimiento, de la tumba de la desesperación, de la tumba de la desgracia, de la tumba de la crisis. Hoy podemos salir porque la resurrección dice que Dios no se da por vencido con nosotros. La resurrección dice que las muertes no tienen la última palabra. No fue algo que pasó ayer, ni algo que pasará mañana en un futuro, sino algo que puede pasar hoy. Y celebramos hoy la fidelidad del Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, nadie, grande es tu fidelidad. Una vez más, dile tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Su fidelidad es grande. Amén. Bien, les invito a ir a sus Biblias. Vamos a estar reflexionando esta mañana en dos direcciones, una por aquí y otra por acá. La primera reflexión tiene que ver con 4 cosas que tengo que decir o que debo decir esta mañana sobre la resurrección. Y la segunda reflexión es un punto final que quiero dar sobre la Pascua. Pascua significa, el término Pascua significa literalmente pasar. Entonces vamos a ver cómo con Jesús nosotros podemos pasar de una realidad, de una forma de ver, de una forma de sentir, de vivir, a otra forma de ver, de sentir y de vivir. Pablo dijo a los Corintios que Jesús es nuestra Pascua, es decir, que en Jesús, en la vida y obra de Jesús de Nazaret, Dios pasó por nuestra vida y nos invita a nosotros entonces a pasar también de una forma de ser y vivir a otra forma de ser, de vivir y de estar en el mundo. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Los primeros versículos, por lo menos los versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar, ahí está Pascua, para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que del Padre había salido y que al Padre iba, se levantó de la cena. Vamos a dejarlo hasta allí. Este capítulo es bastante curioso porque lo que nos dice ahí es que Jesús sabe que tiene todo el poder. Jesús sabe que tiene todo el poder. Y justo cuando
creíamos que Jesús se iba a levantar para dar su discurso de posesión. Justo cuando creíamos que Jesús se iba a levantar para decirle a todos los suyos que se arrodillaran y le adoraran, que a propósito en ninguna parte del Evangelio Jesús le dice a alguien que le adore. Pero justo cuando creíamos que Jesús iba a levantarse y a decir, tengo todo el poder, así que adórenme, así que arrodíllense delante de mí, justo cuando pensábamos que iba a pasar eso, pasa un movimiento contrario. Y en vez de que los otros que estaban con Jesús se arrodillen delante de él y le adoren, es Jesús mismo el que se arrodilla delante de ellos y empieza a lavarle los pies. Todo el poder del mundo para servir a los demás. Hermanos, qué extraño reino, ¿cierto? Qué extraña forma de usar el poder. Jesús sabe que tiene todo el poder del mundo, pero en vez de usarlo para someter a los demás y para decirles, arrodíllense o algo así, entonces es Dios mismo el que termina arrodillándose ante la criatura y sirviéndole. Yo sé que esa imagen voltea nuestras categorías y funde nuestros cerebros, pero el Evangelio nos invita a eso. Es el mundo al revés. Recuerdo al profesor Theodoner en el seminario decirnos que si nosotros leíamos los Evangelios y aún nos sentíamos cómodos frente a la lectura, entonces teníamos que volver a leerlos, porque lo más seguro es que los habíamos leído mal. Y el Evangelio nos invita, hermanos, con esas categorías a la conversión, a la revisión de la vida. Pero quisiera volver a ese texto al final, porque el texto dice que Jesús pasa de este mundo al Padre, es decir, que experimenta su propia Pascua, su propio tránsito, su propio pasar, y nos invita con eso a pasar a nosotros también. Pero 4 cosas sobre la resurrección, antes de volver al texto de Juan capítulo 13. Primero, Jesús salió victorioso de la muerte. Claro que sí, y eso lo celebramos con bombos y platillos. Él es el victorioso. Jesús venció la muerte. Pero ¿saben qué trajo Jesús de la muerte? ¿Cuáles fueron las señales de su victoria? En Juan, el Evangelio de Juan nos va a decir que las únicas señales que Jesús trajo de su victoria fueron sus heridas en la mano, pero también su herida en el costado. Mira, Tomás, mira mis manos, mira mi costado, yo soy. Qué curioso, ¿no? Las únicas señales de la victoria de Jesús fueron sus heridas. En Efesios, Pablo va a decir respecto a la resurrección y la victoria, Efesios capítulo 4, que Él llevó cautiva la cautividad, es decir, que encerró todo aquello que nos dañaba, y que Jesús muestra su victoria no dominando sobre los demás, sino dando dones a los hombres. Y esos dones son capacidades para el servicio. Dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos creído que el apóstol, que el pastor, que el profeta son puestos o títulos de honor, pero no. En el texto de Efesios son capacidades para el servicio a los demás. Es decir, que una iglesia que celebra la resurrección en el mundo es una iglesia capacitada para el servicio de los demás. Una iglesia herida como su maestro, como su Señor. Una iglesia que usa el poder para el servicio. Un esposo que celebra a Jesús resucitado hoy es un esposo que sirve a los suyos. Un papá que celebra a Jesús resucitado es un papá que sirve a los hijos. Unos hijos que celebran que Jesús ha resucitado son hijos que sirven a sus papás. Y se imaginan un mundo donde cada uno está pensando no en aprovecharse del otro, sino en servir a los demás. Sería un mundo distinto y un mundo que cambiaría. En segundo lugar, la resurrección no tenía como propósito cerrar la boca de los enemigos de Jesús. Si no, Jesús hubiese aparecido en el palacio de Herodes, Jesús hubiese aparecido en el palacio de Pilato, o Jesús hubiese aparecido en el templo. Si Jesús quería
con la resurrección cerrar la boca de sus enemigos. No, la resurrección no era para cerrar la boca de los enemigos y que los enemigos de Jesús dijeran, ¡wow! Este es el man. No, la resurrección de Jesús era para fortalecer la fe de los discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece en medio del encerramiento y dice, paz a ustedes. Qué bueno, hermano, que ese Jesús que hace 2000 años resucitó, hoy aparezca en medio de nuestros encierros y en medio de nuestras dinámicas y nuestras fricciones que trae el encierro, y el Señor puede decir, paz a ti, hombre, paz a ti, mujer, paz a ustedes, muchachos, paz a ustedes, niños, paz. Desgraciadamente, a veces la resurrección se ha convertido para nosotros en un argumento a favor de la existencia de Dios o algo así, pero no. Al principio, las primeras comunidades vieron la resurrección no como un argumento para demostrar que Dios existía, sino como una experiencia vital que fortalecía la fe de aquellos que habían creído en el Señor. Hermano, que la resurrección de Jesús fortalezca hoy tu fe, que Jesús aparezca en medio de nuestros encierros y pueda traer paz a nuestras vidas. No solamente paz en términos de que ya estamos en paz con Dios, como un asunto formal, sino en paz en términos emocionales, paz y salud mental hoy para todos. En tercer lugar, la resurrección significa en la Biblia la reivindicación de la víctima. Sí, ¿cuál fue la víctima? La víctima Jesús. La resurrección responde a la pregunta, ¿dónde está Dios? Y la Biblia dice, Dios estaba en Cristo, Dios estaba con la víctima Jesús. Pedro va a decir en Hechos de los Apóstoles, predicando a los suyos, ustedes censuraron a Jesús matándolo, pero Dios lo aprobó resucitándolo. Es decir, que la resurrección fue el sí de Dios a la vida y obra de Jesús de Nazaret. Y si Dios le dijo sí a Jesús resucitándolo, quiere decir entonces que aquellos que le crucificaron, los religiosos, estaban entonces equivocados. La religión se equivocó y la religión sigue equivocándose hoy. Qué curioso, hermanos. ¿Saben por dónde está la curiosidad? Que por años la iglesia crucificó en nombre de Dios. Y creo, y me atrevo a decir esta mañana, que Dios estaba con los crucificados. Así como Dios estuvo con el crucificado aquel en las afueras de Jerusalén. Me atrevo a decir que Dios estaba en las brujas a quienes quemamos, que Dios estaba con los herejes que ardían en la hoguera en la Edad Media, que Dios estaba con los rebeldes en las máquinas de tortura de la Sagrada Inquisición. Sí, Dios estaba con aquellos que nosotros declaramos herejes porque no pensaban como nosotros, porque no se portaban como nosotros, porque no declaraban como nosotros. Como alguien dijo, que hereje no es el que arde en la hoguera, hereje es el que enciende la hoguera. Dios estaba con el crucificado, y la pregunta para la iglesia hoy, ¿dónde está la iglesia? ¿De parte de quién está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Con quién se identifica la iglesia hoy? Dios estaba con Jesús, la víctima. Y en cuarto lugar, la resurrección no es algo que pasó ayer o que le pasó ayer a Jesús. La resurrección es algo que nos pasará a nosotros mañana, sino que la resurrección es algo que nos puede pasar hoy a nosotros. Es decir, la resurrección nos dice que Dios no se da por vencido con nosotros. La resurrección nos dice que Él puede resucitarnos hoy de las tumbas dentro de las cuales nos encontramos. Que Dios te puede resucitar hoy de la tumba de la desesperación, de la tumba del odio, de la tumba del rencor, de la tumba de la ira, de la tumba de la resignación, de la tumba de la religión incluso. La resurrección es el sí de Dios a aquello que creíamos perdido y a aquello que creíamos muerto. Dios puede resucitarte hoy, hermano. Dios, y vivamos entonces como gente que ha resucitado. Pablo va a decir a los colosenses, vivan como resucitados, poniendo la mirada en las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado con Dios, porque la resurrección reorienta la vida. Por eso cantamos por ahí de vez en cuando, porque Él vive, triunfaré mañana.
porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale mucho más solo por Él. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Entonces, esta semana, hermano, vive como un resucitado. Esta semana vive porque Él te ha resucitado. No solamente es algo que tenemos que esperar que acontezca mañana, es algo que podemos experimentar hoy en medio de nuestras realidades. Y vuelvo al texto de Juan capítulo 13. Si puedes tener el texto abierto allí, la Biblia en tu celular o allí la Biblia de papel abierta, dice el texto que Jesús sabía que del Padre había recibido todo el poder. Y como decía al principio, Jesús se levanta y justo cuando esperamos que dé su discurso de posesión, o justo cuando esperamos que obligue a los demás a someterse y a arrodillarse porque Él es Dios, justo cuando esperamos que eso acontezca, pasa un movimiento al revés. Es Jesús el que se arrodilla frente a los suyos, es Dios de rodillas, y allí de rodillas se quita su manto y empieza a lavar los pies de los demás. Todo el poder para lavar los pies de los discípulos, todo el poder, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros con el poder? ¿Qué hacen los políticos con el poder? ¿Qué haces con esa capacidad que Dios te ha dado? Ya sea en la medicina, ya sea en la ingeniería, ya sea en la administración, ya sea en la academia, ya sea en la sencillez de la casa, ya sea en la iglesia. ¿Qué hacemos los pastores con ese poder que Dios nos ha dado? ¿Lo usamos para servir a los demás? ¿O para mandar sobre los demás? ¿Para dominar sobre los demás? ¿Para que la gente nos rinda pleitesía? ¿Para que la gente diga, oh, viene el pastor, mire la alfombra roja y todas estas cosas que hay que poner? Viene el apóstol fulanito, el profeta perencejito. ¿Qué hacemos con todo ese poder? El poder para servir. Como decía, si todo el mundo piensa en el servicio y en la promoción del otro, el mundo cambiará. Si yo pienso que estoy aquí para servir a mi esposa piensa que está para servirme. Estamos para servir a nuestras hijas. Nuestras hijas nos sirven. Estamos para servir al mundo. El mundo sirve. Entonces el servicio será la fuerza que cambiará al mundo. Amén. Servir así como el Señor sirvió. Pero entonces somos invitados entonces a la Pascua, es decir, a pasar. ¿De qué tenemos que pasar? He aquí algunas propuestas. Ojalá en este tiempo de Pascua y resurrección nos animemos y demos ese paso que dio también Jesús y al cual nos invita a dar con Él. A pasar de la resignación a la acción. A pasar de la indiferencia a la solidaridad. A pasar de esta cultura, de este mundo competitivo, a la cultura del reino, a la cultura de ser compasivos, a pasar de la queja a la búsqueda de soluciones, a pasar de la desconfianza al abrazo sincero. Recuerdo que el año pasado el profesor Mocus decía que si existe algún infierno, es el infierno de la desconfianza, porque la desconfianza mata la solidaridad y la desconfianza promociona al individualismo. Si existe algún infierno, es el infierno de la desconfianza. Entonces, pasar de la desconfianza al abrazo sincero. En este tiempo será un abrazo virtual, ¿cierto? Ya habrá tiempo para encontrarnos y abrazarnos y allí apretarnos. A pasar del miedo al coraje de volver a apostar todo por amor, como Jesús. A pasar del fracaso y la desilusión a volver a recoger sin vergüenza los trozos de sueños rotos y volver a empezar. A pasar de la autosuficiencia a compartir con los demás el fracaso y los éxitos. A pasar
de guardar o coleccionar miserias a confesarlas humildemente y decir, ayúdenme. A pasar de renegar por el ayer a hacer las paces con nuestro pasado para que no arruine nuestro presente. Y de saber que de nada nos sirve ser luz si no podemos iluminar el camino de alguien. Porque si Jesús pasó, estoy seguro, también pasaremos nosotros. Si Jesús pasó, estoy seguro, también pasaremos nosotros. Porque Jesús es nuestra Pascua, porque Él pasó, también pasaremos nosotros. Como decía un viejo himno, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Esta semana, hermano, usa el poder que Dios te ha dado para servir a los demás. Que esta semana puedes experimentar la resurrección de Dios, no solamente como algo que le pasó a Jesús, muy bonito para celebrar, chévere, y algo que nos pasará mañana cuando muramos, sino algo que puede pasar y puede acontecer hoy. Que la resurrección acontezca en tu vida hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu cuidado. Que esta semana acontezca la resurrección en nuestras vidas. Que esta semana podamos resucitar de nuestras miserias. Que esta semana podamos resucitar del odio, el rencor, de la ira, de la venganza, del espíritu religioso, de la desesperación, del individualismo, de la tumba del individualismo. Podamos resucitar a una vida nueva y que podamos experimentar la fuerza de Jesús resucitado, que penetra nuestras intimidades, que abre nuestras puertas y que dice, paz a ustedes, que podamos experimentar salud mental. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos aprovechar este último tiempo ya para celebrar los cumpleaños. Recordamos esta semana el cumpleaños de hermanos de nuestra comunidad, Doris Bustamante, nuestra hermana Casilda Pinedo, nuestra hermana Cielo Blanco, Edwin Palencia, Erika Torres. ¿Quién más cumplió años? Si usted cumplió años esta semana, por favor, aplaude usted mismo allí después. Esta es la lista que tenemos de hermanos que cumplieron años esta semana. También saludar a todos aquellos amigos y hermanos que no hacen parte de la realidad eclesial de Iglesia Centro Milagro Cristiano Cartagena, pero que nos siguen como amigos, como hermanos en Cartagena, en el resto del país, aún en Norteamérica, aún en Canadá, una familia de la iglesia que nos sigue en Canadá. Que el Señor les bendiga y que el Señor añada a ustedes muchas bendiciones esta semana y que nos ayude a seguir guardándonos en casa. Queremos hacer también un anuncio importante esta mañana. Queremos decirle que para de hoy en 8, es decir, el domingo siguiente, de hoy en 8, vamos a celebrar desde aquí, pero también desde sus casas, la Santa Cena o Eucaristía. Así que, ¿qué van a hacer ustedes esta semana? Ustedes esta semana van a adquirir los elementos, van a comprar un vinito de uva, si se puede, suave, o en su defecto van a hacer jugo de uva y van a comprar el pan. Ustedes van a contar en sus casas cuántos somos en casa. Somos 10, la hermana Dale, somos 20, por ejemplo. En fin, allá donde el Valderrama, Vela, somos 30, en fin, ¿cuántos son? Entonces, y entonces van a comprar pan para todos, jugo de uvas o un vino de uvas suave para todos, porque queremos que todos participen de la celebración de la cena, niños, jóvenes, y van a poner a alguien encargado para que allí reparta el pan, reparta el vino, para que todos celebremos el hecho de haber sido libres por la vida y obra de Jesús de Nazaret. Entonces, de hoy en 8 celebraremos desde nuestra casa y ustedes en sus casas
la cena del Señor. ¿Qué les corresponde a ustedes conseguir en esta semana? Los elementos. Compre el pan, aproveche el día que le toca pico y cédula, vaya al supermercado, compre el pan, compre el jugo de uvas o el vino de uvas o las uvas para que usted haga su vinito allí en casa, lo deja fermentar un poquitico ahí y celebraremos de hoy en 8 la cena del Señor en casa, que será un evento espectacular. Nunca lo hemos hecho así, pero sé que será un tiempo muy, muy especial. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Creo que todavía tenemos espacio para una canción. Estamos cuadrando detalles técnicos. Esta semana ha sido para cuadrar los detalles técnicos. Ahí está Gary también en casa, siguiéndonos y acompañándonos también, monitoreando desde casa. Gary con Luz y los niños, cuando los niños dejan. Entonces, vamos a recordar ese himno que yo intentaba cantar ahorita. Ahí los hermanos que saben himnos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, en mí comenzó amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Dilo, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, dile, venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Cántelo en su casa, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Yo tengo la música en la sangre, pero tengo mala circulación. Mi esposa tiene más mala circulación que yo. Ella, yo heredé la música de mi papá, pero bueno, a propósito, saludo a mi papá que nos está viendo, a mi mamá en San Marcos, que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, tenemos un anuncio. Le estamos invitando para que se suscriban, así es, también al canal de YouTube, para que de allí también puedan ver otra vez en diferido el culto, la predicación, y puedan también compartirlo con amigos y familiares. Le mandamos un fuerte abrazo, deseamos que el Señor le dé una buena semana. Le invitamos allí en lo posible a tomarse la mano con quien está allí y a despedir este tiempo en oración. Recuerden, de hoy en 8 a las 9 de la mañana celebraremos
la Eucaristía o la Santa Cena, compre esta semana el pan, compre la uva para hacer el jugo o un vino de uva suave, y entre 8 días celebraremos juntos en familia la Eucaristía o Santa Cena. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu cuidado. Oramos por todos aquellos que nos ven desde casa, allí cogiditos de la mano también esta mañana, para que tu presencia les anime, les fortalezca, que en medio de las fricciones que puedan traer los encierros, porque la cercanía pueda que saquen algunas cosas en términos de las relaciones que no sabíamos que estaban allí, y que podamos, Señor, elaborarlos y que podamos tomar nuestro encierro como una oportunidad para crecer, para encontrarnos, pero también para crecer, y para que todas esas fricciones que salen, esas cosas, podamos capitalizarlas para nuestro crecimiento. Padre, que eso que pasó en Jesús siga aconteciendo hoy en nosotros. Que aquellas familias que sufren hoy puedan recibir de tu parte el consuelo, y que también esta semana podamos ser también consuelo para otros, en el nombre de Jesús. Oramos para que sean bendecidas todas las familias, Señor, y oramos para que se cumpla en ellas y en nosotros el texto que dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que nos defiendas esta semana, Señor, pero que también nos hagas ángeles en la vida de otros para defenderles y para asistirles en medio de sus dificultades. Así lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga el martes a las 7 de la noche y el domingo nuestra Santa Cena. Que el Señor les dé una buena semana.